vamos a ver lo que es la calibración de estación y el cautín rápidamente. Nuestra estación como tal tiene una regulación de aire y una regulación de temperatura. Eso aplica para cualquier marca, para cualquier calidad de estación. Todas funcionan exactamente para lo mismo, para mantener un calor constante hasta que el punto de fusión que nosotros necesitemos se alcance. Entonces nosotros vamos a tener diferentes controles de temperatura que nosotros debemos cambiar al manipular diferentes cosas, diferentes objetos en los celulares. No podemos utilizar dos de aire para, no sé, para retirar una tapa, pero podemos utilizar dos de aire para retirar lo que es un pin de carga de una tablilla. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar con diferentes controles de aire para las diferentes circunstancias. Ese control de la temperatura nosotros también vamos a tener que ajustarlo, ya que, como les expliqué anteriormente, cada parte, cada sección requiere de diferentes temperaturas para que nosotros podamos lograr ese estrés térmico necesario para que nosotros logremos soldar o desoldar determinada pieza sin dañar el resto de la estructura, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que empezar desde este momento a calibrar nuestra estación para trabajar diferentes cosas. Hay que tener en cuenta que Carmen es una ciudad muy caliente, entonces va a ser un poquito más fácil, digamos, trabajar lo que son las placas, ya que no vamos a necesitar aplicar tanto calor por el calor que ya existe en el ambiente. Nosotros tenemos que empezar a acoplarnos y no confiarnos de trabajar con una sola temperatura, ya que el utilizar una sola temperatura va a producir diferentes daños al momento de trabajar diferentes materiales. Nosotros, como les expliqué, el estaño se empieza a fusionar el de barra a partir de los 220 grados, el estaño en pasta, el de 183 a partir de los 183 grados, y el estaño en pasta, que es de 138, a partir de los 138 grados. Entonces, cada una de esas soldaduras nosotros vamos a trabajarlas de diferente manera, con diferente temperatura y diferentes niveles de aire. Todo esto es necesario que ustedes lo experimenten en todos los equipos que tienen ahí de basura, en todas las lógicas o equipos que se compran para piezas, en los componentes que trae un display, en la peineta que trae un display, en los diferentes condensadores o componentes que trae una tarjeta lógica, cosas que no sirven para que ustedes puedan empezar a experimentar y ver cuál es su temperatura segura, cuál es la temperatura en la que su estación empieza a desoldar las cosas, ¿sale? Porque depende también de lo que es el tipo de ventilador que traiga y el tipo de calor que maneje la estación. Eso ya va variando de marca a marca, pero todas sirven para lo mismo. Y para calibrarla nosotros tenemos que tener en cuenta esos conceptos de las aleaciones y propiamente de lo que son los principios de la termodinámica, para saber cuánto calor y cuánto aire trabajar en determinado objeto. Entonces ustedes empiecen a partir de este momento a experimentar con sus placas, porque yo sé que no lo han hecho, yo sé que se han quedado con los conceptos que se les dan, con las temperaturas que ya se les manejan específicas, pero es necesario que ustedes se acoplen a lo que es su entorno de trabajo y su estación asignada, para que ustedes la calibren y ustedes sepan a qué temperatura pueden trabajar, en qué temperatura empieza a correr riesgo su dispositivo, o en qué temperatura hasta qué temperatura puede soportar el equipo que están trabajando, ¿sale? Entonces tienen que calibrarla, tienen que modificarla acorde a sus necesidades, teniendo en cuenta estos principios de termodinámica que ya les expliqué y las aleaciones. Ahora, lo que es el cautín, regularmente, al ser una base sólida y directa de calor, no hace falta elevar mucho la temperatura, ya que recordemos que lo utilizamos principalmente para desoldar y soldar componentes. Entonces no es necesario aplicar una gran cantidad de temperatura ni llegar a su máximo, que son de 450 grados, para poder desoldar y soldar la aleación. Ya vimos que bastaría en teoría con lo que son 220 grados para manipular lo que es la soldadura en barra. Obviamente va a tardar más, ya que el calor se va a disipar a través de los diferentes componentes. Va a intentar buscar
una estabilidad térmica hasta alcanzar ese, ¿cómo decirlo? Ese estatus neutro, digamos, ese estatus de tener una temperatura constante en la superficie en la que se aplique. Esos 220 grados que nosotros llegásemos a aplicar con el cautín se van a tratar de distribuir a través de la lógica, a través de la placa, a través del flexor, hasta alcanzar un equilibrio térmico. Entonces realmente nosotros nunca vamos a aplicar una temperatura real sobre un objeto o un punto específico, ya que hay que considerar el tamaño, el grosor y el tipo de material con el que están diseñadas las cosas. Pero para un cautín yo les puedo asegurar que no hace falta elevarlo más de 350 grados para poder trabajar correctamente. De hecho, esa temperatura sí podría asegurarles que es universal. Yo la trabajo en todos lados, 350, no más, no menos, para poder hacer trabajos eficientes, y más que nada para cuidar lo que son las puntas del cautín, ya que estas a partir de los 380 grados se empiezan a dañar muy fácilmente, se empiezan a calentar, se empiezan a chicharrar, se vuelven negras y ya no se puede soldar bien. Entonces a 350 grados y manteniendo limpia lo que es la punta, siempre van a poder soldar correctamente lo que son sus componentes. Si su punta no está limpia, si su punta no está brillosa, va a ser mucho más difícil que puedan soldar algo. Su punta siempre debe estar completamente brillosa, color plata, ¿sale? Para eso hay que mantenerla constantemente limpia y no elevarla a más de 350 grados.